Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar titulado Hace mucho que no puedo comulgar, ¿sigue siendo la Eucaristía vida del alma? Que va a dar el presbítero doctor Lisandro Escarabino, que anda por ahí ya conectado al Zoom. Este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Yo soy la doctora María Clara Lucifora, soy la directora de la escuela, y antes de comenzar con el webinar les voy a contar un poquito quiénes somos, cuál es nuestra oferta académica, por si alguien estuviera interesado, y bueno, y después presentaré al padre Lisandro para que él haga su exposición. Les pedimos antes de comenzar que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener una calidad de conexión y también para que el webinar salga exitosamente, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Esta unidad académica tiene una trayectoria de 18 años en la enseñanza de las humanidades en la modalidad a distancia. Comenzó en 2002 con un curso y fue creciendo a lo largo del tiempo hasta que en 2010 abrió una carrera, una licenciatura, que ya después les voy a comentar un poquito de qué se trata, y una serie de diplomaturas, que es lo que brindamos hoy como oferta académica. ¿Por qué es importante para nosotros hoy formarnos en humanidades? ¿Por qué lo consideramos importante? Bueno, porque hoy en el mundo en el que vivimos es una prioridad, hoy más que nunca es necesario volver a poner a la persona humana y a su dignidad en el centro de la escena, para exigir que los avances científicos y los avances tecnológicos, así como las decisiones gubernamentales y económicas, no atenten nunca y en ningún sentido contra esa dignidad. En esta misma línea, el Papa Francisco ha llamado a generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso que prioricen los valores humanos por sobre los valores políticos, económicos, tecnológicos y de cualquier otro tipo. Porque este será el único modo de alcanzar sociedades más justas, más equitativas y más sostenibles. Las humanidades en esto realmente tienen un papel primordial. Y por eso desde la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA queremos responder a este desafío proponiendo esta oferta académica orientada a generar un humanismo cristiano para el siglo XXI. Acá ustedes pueden ver nuestra oferta. Tenemos una licenciatura en Educación Religiosa que es válida para el territorio argentino, dura 2 años y la inscripción está abierta en este momento, así que si a alguien le interesa puede hacerla. Después tenemos una diplomatura en Antropología Cristiana, una diplomatura en Formación Religiosa, una diplomatura en Pensamiento Tomista, una diplomatura en Ética Social, diplomatura en Psicología Cristiana, taller de Escritura Académica y los MOOC, Introducción a la Antropología Cristiana e Introducción a las Sagradas Escrituras. Estos últimos son gratuitos y están abiertos durante todo el año. Son autogestionables y ustedes pueden ingresar y hacerlos en el tiempo en el que deseen. Solo se les pide una pequeña contribución al momento de recibir el certificado, si a ustedes les interesa recibirlo. Si no, pueden formarse con el curso y realizarlo sin ningún problema. Los que están en violeta son los cursos que nosotros en este momento tenemos abiertos. La inscripción está abierta, o sea que si les interesa alguno pueden sumarse. Nuestros cursos, diplomaturas e incluso la licenciatura son totalmente a distancia. Se pueden cursar desde una computadora o desde un dispositivo smart como celulares o tablets. Y en el caso de las diplomaturas y cursos, son abiertos a todo público y pueden cursarse desde cualquier parte del mundo. Como les decía, la carrera, la licenciatura no. La licenciatura, como dice acá en esta pantalla, es válida únicamente para el territorio argentino y comienza el próximo martes 8 de septiembre. Así que si estuvieran interesados, pueden ingresar a la página web de la escuela, que luego les voy a poner en el chat el dato, y pueden hacernos la pregunta, porque la licenciatura en Educación Religiosa no es una carrera completa, sino que es un ciclo de complementación curricular
por lo cual hace falta un título docente o un título profesional previo para poder ingresar a ella. Por eso nos pueden hacer todas las preguntas a nuestro mail escueladehumanidades@ufasta.edu.ar. De los talleres, de los cursos y diplomaturas que tenemos abiertos en este momento, está el Diplomado en Universitario en Formación Religiosa, que inicia también el próximo martes, dura 2 años porque su programa es un espejo de la licenciatura, y tiene un plan de pago en este momento con un 30% de descuento que ustedes pueden aprovechar. Este diplomado está hecho para aquellas personas que les interesa la formación que podría darles la licenciatura en educación religiosa, pero no pueden hacerla porque no cumplen con los requisitos o porque no se encuentran en Argentina. Entonces pueden obtener la misma formación en contenidos con este diplomado. También tenemos abierta la inscripción al taller de escritura académica, que es un taller que promueve la consolidación de la competencia de la escritura para ámbitos académicos, tesis, artículos, reseñas, trabajos, monografías, etc. Con un acompañamiento muy personalizado por parte de las 2 profesoras que son tutoras. Inicia también el próximo martes, por lo tanto todavía están a tiempo de inscribirse. Dura 3 meses y tenemos la promoción también de un 30% en todo su plan de pago. Y finalmente está abierta también la inscripción a la diplomatura en pensamiento tomista, que inicia el martes 22 de septiembre, para esta todavía falta más. La duración es de 12 meses y hasta el 11 de septiembre tienen un 30% de descuento en todo el plan para poder inscribirse. Después del 11 de septiembre van a tener un 20% de descuento en el plan de pago si desean inscribirse. Bueno, acá están todos nuestros datos, yo ahora lo voy a poner en el chat. Tenemos la página web, www.ufasta.edu.ar/humanidades, el mail que ven ahí, un Facebook, un Instagram y también nuestro WhatsApp Business, a donde pueden ustedes escribir si tienen dudas sobre alguna de nuestras propuestas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces con este webinar titulado Hace mucho que no puedo comulgar, ¿sigue siendo la Eucaristía vida del alma? Y lo va a dictar el presbítero doctor Lisandro Escarabino. Él es sacerdote de Fasta y sacerdote auxiliar castrense, es doctor en Derecho Canónico por la UCA, es licenciado y profesor en Ciencias de la Religión por la UNSTA, es profesor titular de Liturgia y Sacramentos en la Universidad Fasta, en nuestra carrera en la licenciatura en Educación Religiosa y en el diplomado en Formación Religiosa. Además es profesor de Derecho Canónico en la UNSTA, miembro del comité científico de nuestra revista también, In Itinere, revista digital de estudios humanísticos. Es juez en los tribunales eclesiásticos de Neuquén y el Castrense argentino. Además es secretario general y notario de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino y capellán de la obra de Fasta en Buenos Aires. Hasta ahora ha publicado 2 libros, uno de autoría única, Las Asociaciones Internacionales de Fieles Laicos, de 2016, y otro en coautoría, que se titula Nociones Elementales sobre la Ley de la Iglesia, de 2015. Ha participado en numerosos encuentros de estudio y actualización en Derecho Canónico a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Bueno, les agradecemos una vez más que estén conectados con nosotros compartiendo este webinar. Les recordamos, por favor, que mantengan sus cámaras o sus micrófonos apagados. Y ahora sí, si estás por ahí, Padre Lisandro. Sí, aquí estoy. Perfecto. Ya te dejo entonces con los asistentes. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias también por la presentación, por esta organización. Aprovecho a saludar a los que están participando. Vi varios nombres conocidos, de gente muy querida, así que también un saludo. Algunos que no conozco, y bueno, creo que es una linda oportunidad empezar a conocernos en torno a estos temas, ¿no? que nos interesan y que hacen también a nuestra vida de fe, a nuestra vida espiritual. Yo ahora voy a ver si puedo compartir. Ahí están viendo la pantalla, ¿no, Clara? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, es un título que pensé para este día, algo que fuimos escuchando en este tiempo
de muchas personas, ¿no? La pandemia trajo consigo la imposibilidad de comulgar, la imposibilidad de acceder al sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces yo me hacía esta pregunta, ¿sabes? Ya que hace mucho no puedo comulgar, ¿sigue siendo la Eucaristía vida del alma? Porque, claro, estamos vivos, nuestra vida espiritual sigue de alguna forma viva, seguimos rezando, seguimos creyendo en Dios, seguimos buscando formarnos, pero nos vemos privados de la Eucaristía. Entonces creo que es una pregunta que es válida, que vamos a empezar a intentar responder. Obviamente, les voy a adelantar el final, la respuesta es claro que sí, sigue siendo vida del alma, sigue siendo no solo vida del alma para nosotros que somos hombres y mujeres peregrinos que vamos caminando, sino también para la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía y sin Eucaristía no podría subsistir, no tendría sentido, no podría seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a intentar ver cómo es que sigue viviendo el alma, cómo sigue viviendo la iglesia. Vamos a tratar 4 cuestiones y después vamos a dejar un espacio para algunas preguntas, así que si las van teniendo las pueden ir poniendo en el chat o después más adelante al final la pueden realizar. La primera, vamos a ver qué es la Eucaristía para el pueblo de Dios, para toda la iglesia. En segundo momento, la Eucaristía para el hombre peregrino. También cómo fue la Eucaristía en este tiempo de pandemia. No sé si aquí hay de otros países que no sean de Argentina, a lo mejor sea diferente. La experiencia va a ser a partir de nuestro país, cuáles fueron las restricciones que hubo, muy similares a todas partes del mundo también. Y después, cómo va a seguir el tema de la celebración de la Eucaristía en la post-pandemia. Por supuesto que eso es hacer un futurible, tirar algunas hipótesis, algunas ideas, que todavía no podemos saberlo, pero nos pueden ayudar en la reflexión. La Eucaristía para el pueblo de Dios. El sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En ese sacramento se manifiesta el amor más grande. Dice el Papa Benedicto XVI, ¿qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena? ¿Qué admiración también ha de suscitar en nuestros corazones el misterio de la Eucaristía? Eso está tomado de la exhortación Sacramentum Caritatis del año 2007. Pero no es nuevo, porque ya el Concilio Vaticano II, en el año 1962, había afirmado que la Eucaristía es la fuente y la cima de todos los sacramentos, de toda vida eclesial y de toda vida cristiana. Es el misterio de la fe, como proclamamos en la misa después de la consagración. Este es el misterio de la fe, de nuestra fe. Y por eso a la Eucaristía se van a ordenar todos los sacramentos, van a tener su culmen en la Eucaristía, se van a ordenar todos los ministerios eclesiales, el lector, el acolitado, el de la música, todo lo que hace a la iglesia, a la celebración se ordena a la Eucaristía, y también toda obra de apostolado. Lo que hacemos es para que cada persona se pueda encontrar con Jesús hecho carne, con Jesús en su cuerpo y en su sangre también. Por eso va a decir Santo Tomás que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Contiene a Cristo mismo. Por esta razón, cuando celebramos el misterio eucarístico, nos estamos uniendo a la misma liturgia angelical. Y estamos, de alguna forma, anticipando la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. Dice un autor, la Eucaristía es el más excelente y sublime de todos los sacramentos, el fin al que se ordenan todos ellos, el centro de toda vida cristiana, el medio más eficaz y poderoso para remontarnos a las más altas cumbres de la unión con Dios. ¿Qué sería entonces de nosotros, cristianos, sin este regalo, sin este don que es el amor extremo
del Señor? ¿Qué sería de la iglesia, del pueblo de Dios, sin ella? Dice San Ireneo, que fue llamado por el Papa Benedicto el primer teólogo que vivió a finales del siglo I, principios del siglo II. Nuestra manera de pensar se armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. La Iglesia no puede entenderse sin esa presencia de la Eucaristía. No puede entenderse cómo nace nuestra fe. No puede entenderse hacia dónde se dirige nuestro pensamiento sin pensar que Dios está presente aquí y ahora, que así cumple la promesa de estar con los hombres todos los días hasta el fin del mundo que prometió antes de la ascensión. Por todo esto, San Juan Pablo II dedicó su última encíclica a la Eucaristía, como si fuese el testamento de Juan Pablo II. Y no solo eso, sino que proclamó un año dedicado a la Eucaristía, que comenzó aquí en la tierra y lo culminó junto al Señor, ya que lo llamó a su encuentro antes de finalizar el año santo dedicado a la Eucaristía. Y es muy significativo el nombre de la encíclica, Ecclesia de Eucaristía, que comienza así: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana, sino que además encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Pero el Papa polaco no solo se quedó allí, sino que quiso incorporar que el misterio de la Eucaristía formara parte también del Santo Rosario. Aquí algunas personas que conozco habrán conocido el rezo del Rosario con 3 misterios, los gloriosos, gozosos y dolorosos. Algunos más jóvenes ya nacieron sabiendo que hay 4, los luminosos. Bueno, eso fue una incorporación que el Papa Juan Pablo II hizo en el 2004. Y va a incorporar en el quinto y último misterio de los luminosos, va a incorporar la institución de la Eucaristía. Es un gran regalo que nos dejó el Papa también para que podamos rezarlo los días jueves, que se reza un día hoy, que se reza el misterio luminoso. Va a decir la exhortación: misterio de luz es por fin la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y del vino, dando testimonio de su amor para la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Así hizo la institución de este misterio, que recién dije mal, no es en el 2004, sino en el 2002, que hace esta institución. Por otra parte, recién les citaba hace un rato la exhortación Sacramentum Caritatis, del 2007 del Papa Benedicto XVI, que va a tratar sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. En la exhortación menciona a los santos que han alcanzado la santidad gracias a la piedad eucarística. Menciona muchos santos, entre otros a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Catalina, al cura de Ars, al Padre Pío, al beato Pier Giorgio Frassati, y va a terminar el Papa Benedicto asociando la Eucaristía con la misma santidad de la Iglesia. No puede entenderse un santo sin una piedad eucarística. A pesar de que hay algunos santos antiguos, y por ahí podemos saber que en la antigüedad no se podía comulgar con frecuencia. Eso es algo que nos va a regalar el Papa San Pío X, que hace poco celebramos su día. Pero la piedad eucarística, la adoración, el tenerlo presente, el rezarle, el estar adelante de Jesús en la Eucaristía, no puede haber santidad sin eso. Por eso va a decir el Papa en la exhortación: la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad, y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos han hecho auténtica la propia vida gracias a la piedad eucarística? Segundo punto: Eucaristía para el hombre peregrino.
Sabemos que cualquier persona puede recibir la Eucaristía. Sin embargo, el efecto va a ser siempre distinto. Así rezamos en la secuencia de Corpus Christi, que ella es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Esa secuencia que se reza antes del Evangelio de Corpus Christi, que lo tiene a Santo Tomás de Aquino como autor. Cualquiera puede recibirlo. Cualquiera puede recibirlo, pero el efecto va a ser bien contrario. Por eso son conocidas las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que dice: por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir, come y bebe su propia condena. Fuertes palabras de San Pablo, inspiradas porque está en la Sagrada Escritura. Pero veamos ahora un asunto para poder acercarnos a comulgar, para poder recibirla no de un modo indigno, sino al contrario, que sirva para nuestra santificación. Por eso debemos tener presente los requisitos para comulgar. Requisitos que vamos a hacer esta distinción, unos requisitos iniciales, requisitos para poder comulgar y requisitos para realizar una buena comunión. Requisitos iniciales. Lo primero que debemos hacer es estar bautizados. El bautismo es la puerta de la fe. Es la puerta también hacia los demás sacramentos de la Iglesia. Y no tenerlo prohibido por el derecho. ¿Cuándo uno lo tiene prohibido? Cuando cae, por ejemplo, en una excomunión. Esas personas que caen en la excomunión no pueden acercarse, ¿ok? Si se acerca, su efecto no será bueno, obviamente, porque uno no puede saber quién está bautizado y quién está excomulgado. Va a un lugar que no lo conoce nadie y podría acercarse a comulgar, pero el efecto es interior. Para poder comulgar conocemos los tres requisitos: estar en gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que hace falta tener conciencia de no haber cometido ningún pecado mortal. Quien es consciente que cometió un pecado mortal no debe comulgar, sino después de haber recibido el sacramento de la reconciliación, que es el medio ordinario con que el Señor perdona estos tipos de pecados, los mortales, y devuelve la gracia santificante al hombre. Otro requisito es estar en ayunas una hora antes de comulgar, de recibir la Sagrada Comunión. Y el tercero es saber a quién se va a recibir. Se va a recibir a Dios, no cualquier alimento. Por esta razón hay que ser conscientes y hay que prepararse con la debida dignidad. Este requisito es, por ejemplo, la exigencia de ir a comulgar en procesión. Algunos autores hablan de una peregrinación. Voy peregrinando hacia el encuentro de Dios que me está esperando. Y ese peregrinar es un preparar, un anhelar recibir a Jesús. Y también es importante tener presente cómo vamos vestidos a recibir al Señor. Hace a este requisito de saber a quién se va a recibir. Por eso leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescripto por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos y vestidos, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Y también hay requisitos para poder realizar una buena comunión. Es como que lo otro es lo mínimo, que ya es mucho, pero para que el efecto sea más grande, hay consejo para que los frutos de la Eucaristía no basta recibirlo, no basta cumplir con los requisitos previos. Hace falta realizar comuniones fervorosas.
Para ello hay que prepararse con cuidado y esmero, y dar gracias durante un tiempo razonable, cada cual según sus fuerzas y condición. Podríamos hablar de dos preparaciones, una preparación remota. Tengo la intención, el que se acerca a comulgar, de llevar una vida digna y santa. La mejor forma de lograr esto es desechando todo apego al pecado, sea cual sea, y combatir el modo tibio e imperfecto de obrar. No quiere decir que tengo que ser santo para comulgar, pero debo querer serlo. Y como quiero ser santo, veo las miserias que tengo y las rechazo. Quiero llevar esa vida. Quiero cumplir como se reza en el pésame generalmente acá en Argentina. Quiero evitar toda ocasión de pecado. Quiero evitarla, quiero llevar esta vida santa. Eso me va a hacer que mi comunión sea más fervorosa y los frutos sean más grandes. Que ahora vamos a ver cuáles son esos frutos. Y por otra parte, una preparación próxima, el arma ferviente. Son las disposiciones que han de procurar excitar en sí el alma ferviente, implorándola con humildad y perseverante insistencia. Es en el momento que me estoy acercando a comulgar. Tengo que tener esa fe viva, esa humildad profunda, esa confianza ilimitada en Dios, esa hambre y sed de poder comulgar. La tengo que suscitar. ¿Y cómo la suscito? En esa peregrinación hacia el encuentro con la comunión. ¿Cómo la suscito? Rezando interiormente o uniéndome al canto, que en ese momento me ayuda también a disponerme para poder excitar el alma para realizar esa comunión fervorosa. Pero empecemos ahora a responder las preguntas que nos hacíamos al comienzo. Si es vida para el alma. Podríamos hablar de santos que por una gracia especial de Dios se alimentaban solamente de la Eucaristía, sin ningún otro tipo de comida material, sin ninguna la comida que todos nosotros comemos. Muchos santos se alimentaron de ello, pero no vamos a hablar de esas gracias excepcionales de Dios que Dios a veces regala a algunas personas elegidas. Vamos a hablar de nosotros simples mortales. ¿Cuáles son ese efecto que va a realizar en nuestra alma? Y no estamos hablando solamente de la vida eterna. Quien me come vivirá para siempre, dijo el Señor. Ese es el efecto final hacia el que se ordena también la comunión. Vamos a hablar de esta vida, cómo nuestra alma vive el aquí y ahora, esta peregrinación hacia la casa del Padre que cada uno de nuestros días nos tendríamos que ir acercando un poquito más. Y para eso el Catecismo de la Iglesia va a decir 5 efectos que va a producir la comunión, la buena comunión en el alma. La primera, la comunión va a acrecentar nuestra unión con Cristo. Quien recibe a Cristo en la Eucaristía se une íntimamente con Él. Dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en Él. La comunión también nos va a separar del pecado. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos también de los futuros pecados. La comunión va a borrar los pecados mortales. Esto es algo que a lo mejor no tenemos muy presente cada vez que comulgamos, el efecto de borrar los pecados veniales, no los mortales, que los mortales se borran con el sacramento de la reconciliación, la confesión, pero los pecados veniales sí los borra el realizar una buena comunión. Por otra parte, nos preserva de futuros pecados mortales. No quiere decir que no vamos a pecar mortalmente cuando comulgamos, pero va a ser una ayuda fuerte porque nuestra alma se va a ir identificando cada vez más con aquel al que comemos, con Jesucristo, con Dios, con su poder. Nos va a cuidar, perseverar, me trabé. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, cada vez va a ser más difícil perder la amistad por el pecado, porque nos vamos a unir cada vez más a Dios, lo vamos a amar cada vez más.
Y por último, la comunión entraña un compromiso a favor de los pobres. Pobres materiales y pobres también del espíritu. La comunión no nos deja igual. Nos hace ayudar a esa persona que vemos que necesita una ayuda. Como veíamos a Jesús que pasaba haciendo milagros materiales, dando de comer con la multiplicación de los panes, curando a algún enfermo, pero también transmitiendo la palabra, anunciando el reino de los cielos, dando palabras de vida eterna. Entonces, teniendo en cuenta estos efectos, ¿nos queda alguna duda si la Eucaristía es vida del alma? Siempre es vida del alma. Pero si nos llegase a quedar alguna duda, leemos lo que dice el Papa Benedicto XVI. El hombre ha sido creado para la felicidad eterna y verdadera, que solo el amor de Dios puede dar. Pero nuestra libertad herida se perdería si no fuera posible, ya desde ahora, experimentar algo del cumplimiento futuro. Por otra parte, todo hombre, para poder caminar en la justa dirección, necesita ser orientado hacia la meta final. Esta meta última en realidad es el mismo Cristo, Señor y vencedor del pecado y de la muerte, que nos hace presente de modo especial en la celebración eucarística. El banquete eucarístico viene en ayuda de nuestra libertad en el camino. Y también el Papa Francisco, hace 2 años, en el inicio de la primavera allí en Roma, hizo esta comparación. Dice, hoy es el primer día de la primavera, buena primavera para todos. Pero ¿qué pasa en la primavera? Que ahora nosotros dentro de poco nos estamos acercando. Las plantas florecen, florecen los árboles. Les haré algunas preguntas, pero respondan. ¿Un árbol o una planta enfermo florecen bien si están enfermos? No. Un árbol, una planta, que no es regada por la lluvia o artificialmente, ¿puede florecer bien? Y un árbol y una planta al que le han quitado las raíces, o que no tiene raíces, ¿puede florecer? No. Este es un mensaje que nos da la naturaleza. La vida cristiana es una vida que debe florecer en las obras de caridad, en el hacer el bien. Pero si no tienes raíces, no puedes florecer. ¿Y quién es la raíz? Jesús. Si no estás con Jesús, allí en la raíz no florecerás. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, sigue diciendo el Papa, para dejarnos transformar por quien recibimos. Como dice San Agustín, yo soy el alimento de las almas adultas, crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimila los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. Y continúa el Papa, cuando el sacerdote distribuyendo la Eucaristía nos dice, el cuerpo de Cristo, respondemos, amén. Esto significa que reconocemos la gracia y el compromiso que comporta convertirnos en cuerpo de Cristo. He aquí el prodigio de la comunión. Nos volvemos lo que recibimos. Preciosas palabras de el Papa en la audiencia general del 21 de marzo del 2018. Tercera parte. Ahí vemos una imagen de un santo, Santo Domingo Sabio, un santo joven de 15 años, comulgando. La Eucaristía durante la pandemia. Esa es una foto del lugar donde yo vivo, el seminario de Fasta, en donde esta fue quizá una de las imágenes más recurrentes, ¿no? La cámara, la computadora, en este caso no una celebración de la misa, sino una adoración eucarística, porque es un resumen de cómo fuimos viviendo y viendo la Eucaristía en este tiempo de pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia con la Eucaristía y la Santa Misa? En muchos países fue suspendido el culto público, pero eso no quiere decir que se ha dejado de celebrar la Eucaristía. La Eucaristía se siguió celebrando, ya que cada sacerdote diariamente siguió ofreciendo el santo sacrificio de Cristo, porque la Iglesia vive de la Eucaristía.
muchas de esas celebraciones fueron de forma individual, el sacerdote que quedó solo en la parroquia y no podía compartirla con nadie, pero otras en una congregación, en donde aquí, por ejemplo, vivo con los seminaristas, somos como 20, celebrando la Eucaristía también en comunidad. En muchas partes pasó así. Sin embargo, eso es lo que le decía, se siguió celebrando el Santo Sacrificio, y los obispos han dispensado del precepto dominical. Te decía al comienzo, por lo menos acá en Argentina, y fue lo que pasó, el Papa en Italia también lo hizo, ¿no? Pero los obispos dispensaron, es decir, no había obligación de ir a misa los domingos porque era imposible, y no se puede exigir lo que es imposible. Por eso es bueno recordarlo, que no es pecado no ir a misa cuando no se puede. Después vamos a hablar y hacernos las preguntas, ¿y es si dejo de verla por una transmisión o no? En principio no, porque no estamos obligados a santificar la fiesta en cuanto a la asistencia de la Santa Misa los días de preceptos. Se han multiplicado las transmisiones online, por streaming, en vivos, como sea. Ahí en el comienzo cada sacerdote fue haciendo como podía. Iba celebrando la Santa Misa para poder acercarla a los fieles. Esto es algo muy valioso de este tiempo. Valioso de este tiempo porque hemos visto que el primero que comenzó fue el mismo Papa, a transmitir diariamente las misas en la capilla de la Casa Santa Marta donde él vive. Y es también quizás una forma de entrar de lleno en esa nueva evangelización de las que tanto hablaron los últimos papas y habla también el Papa Francisco. Es cierto que nunca tendrá el mismo valor, pero durante mucho tiempo para muchas personas fue casi el único medio por el que los fieles se pudieron unir al santo sacrificio de la misa. Y también hemos percibido que mucha gente se fue sumando a la transmisión, aunque no quiere decir que lo hayan hecho de la mejor manera. A lo mejor estaba la conexión ahí y la persona estaba navegando por algún navegador, pero lo cierto es que había muchos que estaban conectados. Y fue muy valiosa la experiencia de participar así de la misa. Por más de que sea diferente y nunca nada va a poder reemplazar la asistencia presencial. Sin embargo, se escuchaban las lecturas, se escuchaba la palabra de Dios, se escuchaba la reflexión de la homilía, se rezaba, se realizaba la comunión espiritual. Sin duda que los frutos de todo eso son muy buenos también para la vida del espíritu. Y la comunión espiritual, quizás uno de los grandes protagonistas de este tiempo. Y una de las formas para poder seguir comulgando, no sacramentalmente, sino espiritualmente, y seguir recibiendo los frutos de la comunión, que son reales. Esos frutos que vimos hace un ratito, esos frutos también vienen con la comunión espiritual. Y hasta muchas veces una comunión espiritual tiene frutos más grandes que una comunión corporal, sacramental del Señor. Porque yo me puedo acercar a comulgar sacramentalmente, pero no pensando lo que estoy haciendo, no siendo consciente. Y el fruto no va a ser bueno, por más que esté en gracia de Dios y no sea que me vaya en contra para mi santificación. Pero no voy a recibir esas gracias porque las gracias de Dios se reciben de acuerdo al recipiente, se recibe de acuerdo a las disposiciones, porque ahí le estoy poniendo un obstáculo. Tal vez muchas comuniones espirituales fueron mucho más fructíferas o son mucho más fructíferas que una sacramental. Y por último, la Eucaristía en el post-pandemia. Es una gran incertidumbre, no podemos saberlo, qué va a pasar, cómo van a seguir siendo las celebraciones, cómo vamos a seguir viviendo nuestra fe, cómo va a terminar toda esta historia, qué va a cambiar también en la vida de la fe. Sin embargo, podemos ir sacando algunas conclusiones de acuerdo a lo vivido y de cómo tenemos que buscar vivir la fe a partir de ahora para seguir viviendo, alimentándonos con la Eucaristía.
algunas cuestiones que quiero compartir hoy con ustedes. Primero, recordar siempre que el único sacramento de necesidad absoluta es el bautismo, el sacramento que me hace hijo de Dios y heredero del cielo. Es para revalorizar el bautismo este tiempo. Soy hijo de Dios. Por más de que no me puedo acercar a lo mejor a una celebración o va a ser diferente, nada, nada, nada ni nadie me va a quitar esta dignidad de hijo de Dios. A veces se piensa, y así se escuchó en varias oportunidades, que los sacramentos son un derecho. Algo de esto hay. Devuélvanos las misas, se escuchó en un momento, por lo menos en Argentina. Algo de esto hay, es un derecho. Pero más que un derecho, es un regalo de Dios. Las personas que pudieron acercarse a comulgar sacramentalmente después de varios meses, pudieron experimentar esto, qué regalo que es la Eucaristía. Cuando nos acostumbramos a comulgar, cuando la tenemos tan servida, podemos perder esta dimensión de la Eucaristía como regalo de Dios, que no la merezco, pero Dios, sin embargo, me la quiere dar. Tenemos también que crecer más en la doctrina que ya estaba presente en el catecismo, en toda la doctrina católica, sobre la comunión espiritual y contrición perfecta. Con esto se nos abre las puertas a buscar los efectos de la Eucaristía de manera frecuente, y en cualquier lugar. Quizá esto era algo medio desconocido para la mayoría de los católicos, y no lo aplicábamos en nuestra vida. A partir de ahora me parece que sí, y sería un gran fruto de esto que estamos viviendo, poder tener presente lo de la comunión espiritual. Las transmisiones online trajo algo muy bueno, el trabajo conjunto en laicos y sacerdotes. Muchos sacerdotes reconocieron que no podían y que necesitaban la ayuda. El trabajo en conjunto de laicos y sacerdotes tiene que ser algo que siempre tiene que estar presente en la vida de la Iglesia. Y debemos crecer en el amar a Dios sobre todas las cosas. Hace un rato le decía esa pregunta que se escuchaba, ¿es pecado no ir a misa por internet el día domingo? No, no es pecado en cuanto a santificar la fiesta, porque el precepto no corre. Pero preguntarnos y reflexionar, ¿no será pecado en no amar a Dios sobre todas las cosas? En buscar otras cosas, en ocupar el tiempo, que poder participar y, aunque sea así, de la Santa Misa. Y por último, riesgos a evitar que nos puede traer este tiempo. Estos riesgos están sacados de una homilía del Papa Francisco, el 17 de abril, cuando hacía un mes que él había comenzado a transmitir así, y él hablaba de no viralizar la vida cristiana. No viralicemos la vida cristiana. El vivir la fe sin comunidad y sin iglesia y sin los sacramentos, va a decir el Papa, eso no es la iglesia. En palabras del Papa, esta pandemia que hizo que todos los fieles, me olvidé ahí, nos comunicásemos también religiosamente a través de los medios, inclusive esta misa, eso lo dice en una homilía, estamos todos comunicados, pero no juntos, espiritualmente juntos. Hoy ustedes, le dice a los que estaban los poquitos presentes, tendrán la Eucaristía, pero las personas que están en conexión con nosotros tendrán solamente la comunión espiritual. Y esta no es la iglesia. Guarda con eso, no es la iglesia. La iglesia es una comunidad de fe, a partir de la misma fe y de los mismos sacramentos. Sigue el Papa. La iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. Es verdad que en este momento debemos tener esta familiaridad con el Señor de ese modo, pero para salir del túnel, no para permanecer allí. La familiaridad con el Señor en los sacramentos, en medio del pueblo de Dios. ¿No? Guarda de no dejarnos ganar por la comodidad de la vida de la fe, así. Y por último, también el Papa en esa homilía, que el Señor nos enseñe esa intimidad con Él, esa familiaridad con Él, pero en la iglesia, con los sacramentos, con el pueblo fiel de Dios.
comenzamos esta charla, esta reflexión con esa pregunta. ¿Sigue siendo la Eucaristía vida del alma? Por supuesto que sí. No nos queda duda después de todo esto y nos ayuda también a replantear nuestra relación con la Eucaristía y los efectos también que ella hace en nuestra alma. Bueno, hasta aquí la presentación. Bueno, muchísimas gracias, padre. La verdad que muy interesante, muy actual, muy útil para todos en este momento en que nos toca vivir. Y bueno, abrimos entonces el espacio de preguntas. Acá Mari había comentado que la misa diaria online ayudó a que los enfermos pudieran tener más vivencia real de su fe. Tal cual, tal cual. Eso fue algo que en muchos lugares ya había, misas diarias, misas por la radio, pero no lo conocíamos, no lo conocíamos. Y aquí los enfermos pudieron seguirla, tenerla presente y hasta comunicarse. Acá nos llegaban un montón de intenciones, entonces de alguna forma se hacían presente también en la celebración de la Eucaristía. Y eso yo creo que seguirá también de esa forma a pesar de que cuando se vuelva a la normalidad. Creo que es algo a replantearnos y a mantenerlo también para poder llegar a las personas que están enfermas, para poder llegar a las personas que no pueden acercarse a la participación de la misa. Muy bien. Alejandra Romero pregunta, ¿cómo manejamos la incertidumbre? Bueno, qué pregunta. ¿Cómo manejamos la incertidumbre? Yo creo que el modo de manejarla es confiar en nuestro Dios, que primero que es todopoderoso, ¿no? Que todo lo puede lograr, y segundo que es nuestro Padre y quiere nuestro bien, no nos va a abandonar nunca, ¿no? Entonces tener esa confianza en la fe, tener esa confianza en la fe y anclados en la esperanza, como dice San Pablo, ¿no? Es ese signo de estar firmemente anclados, por más que vengan las tormentas, por más que vengan la pandemia como en este momento, nuestra fe tiene que ser porque Él no nos abandona, no nos abandonó en la Eucaristía, a pesar de que quizás no pudimos acercarnos o no estamos pudiendo acercarnos. Él está esperando ese momento para nuestro encuentro. Creo que creciendo en eso, en la fe en el Dios Todopoderoso y sobre todo en el Dios Padre. Buenísimo. Qué oportunidad, ¿no? Para esto, para Tal crecer en cual, este sentido. tal cual. Bueno, acá están agradeciendo, poniendo excelente, muy contentos. Bueno, a ver si alguien más se anima a alguna otra pregunta que tengan por ahí. Es la Bueno, verdad una situación bastante nueva. es nueva. Yo también les agradezco, porque esto me hizo pensar, me hizo reflexionar, buscar estas cosas que todo es para nuestro bien. Dice la Escritura que para los que aman a Dios, todo les sirve para su salvación. Entonces tenemos que ir descubriendo eso, descubriendo cómo nos va a servir esto. Hasta algo malo, como esto que estamos viendo, nos sirve para nuestra salvación, nos sirve para anhelar la iglesia, anhelar ese encuentro con Jesús en la Eucaristía, con Jesús en la reconciliación. Me pasó que me podía acercar a darle la comunión a personas que hacía meses que no podían comulgar, la alegría, las lágrimas en los ojos, ¿no? De poder, acá estoy con ese Dios que me ama. Bueno, eso creo que es algo que podemos sacar de este tiempo. Qué bueno, sí, tal cual. Acá Margui pone, es muy fuerte volver a misa y ver muy acotado el cupo. ¿Cómo ayudar a que los que no pueden asistir no se sientan excluidos? Bueno, eso es muy fuerte, sin lugar a dudas. Creo que como es nuevo también para nosotros los sacerdotes, no es algo que sabemos y también, si bien nosotros nunca estuvimos privados de la celebración de la Eucaristía, pero sí estuvimos privados de celebrarla con los fieles, ¿no? Y es fuerte eso, celebrar unas Semanas Santas sin nadie, o ante una cámara que uno no ve lo que hay del otro lado, ¿no? Creo que es nuevo y cada parroquia va a tener que ir adaptando, ¿no? Cómo poder hacer para que se vaya rotando la gente, ¿no? A lo mejor por medio de formularios, un día lunes se puede anotar una gente, el martes se puede anotar otra. Esto es como algo nuevo, tenemos que ir
adaptándonos, pero con esa confianza de que Dios también quiere que todos participemos, y ojalá que pronto podamos volver a tener las iglesias llenas, que yo creo que más que antes lo vamos a vivir. Sí, tal cual, es cierto eso. Gabriela Noguera pregunta, ¿cómo lo explicarías a los adolescentes? Y es difícil. Ahí habría que distinguir el adolescente que vive la fe o que no vive la fe. Hay diferente, porque hay adolescentes que viven la fe que encontraron también en este tiempo una fuerza en la fe y un protagonismo, porque ellos manejan las redes, manejan las tecnologías, entonces se sienten protagonistas de esta evangelización, ¿no? Entonces ahí creo que salieron fortalecidos en la fe. Y después a los que no las viven, y es muy difícil llegarle por medio de una pantalla, porque hay cosas mucho más para ellos entretenidas que esto. Creo que ahí tenemos que ir buscando anhelar ese encuentro personal. Después, el encuentro personal que vamos a tener no va a ser el mismo, se va a valorar mucho más. Y ahí creo que es la oportunidad para evangelizar a ese adolescente y hacer que se plantee y que viva la fe. Genial. Cruz dice, padre, hermosa la charla, a veces no estamos en gracia por situaciones que nos tocan vivir y no dependen de nosotros y sin embargo necesitamos la comunión. Soy Noel, dice. Bueno, el nombre. Bueno, Noel, sí, a veces uno no es responsable, obviamente, de las situaciones, pero el fruto siempre de la comunión espiritual puede estar, ¿no? No hay requisitos para recibir la comunión espiritual. Entonces, buscar anhelar buscar anhelar ese encuentro, esa unión con el Señor, y también ver cómo poder salir de esa situación de pecado, poder ver cómo hacer para poder recuperar esa gracia que Dios nunca la niega a quien de corazón la busca y pone los medios necesarios. Muy bien. Acá Marlene Delgado de Fasta, Costa Rica. Dice un gusto en saludarnos en la línea de preparación próxima. Padre, hay una pregunta en mucha gente. ¿Es pecado mortal no ir a misa los domingos? Gracias, Juan. Bueno, hola Marlene, aprovecho a saludarte desde el país tico. No, eso va a depender de cada obispo. La gran mayoría de los obispos dispensaron del precepto, ¿no? Entonces pecado no es, pero en un momento yo hacía esta reflexión de que creo que tenemos que preguntarnos si lo ponemos a Dios sobre todas las cosas, si lo amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces ese amor a Dios me tiene que llevar a buscar, aunque sea participar de la misa por streaming, online, aunque me cuesta o que no pueda seguirla, ¿no? Pero es el modo para poder quizás leer el Evangelio, rezar en comunión con el resto, realizar la comunión espiritual, ¿no? Creo que es la nueva forma hasta que vuelva a la normalidad, que Dios quiera que sea pronto. Sí, esperemos. Mira, Carolina acá dice, padre, no sé por qué, a pesar de no haber comulgado desde que iniciamos la pandemia, no siento esa necesidad de comulgar, no siento esa ansiedad y eso me asusta. A veces hay que generarlo, y eso es muy personal. Es muy personal, que es como, no sé, cuando uno es el hijo ya más grande, que vive fuera de la casa, a veces de repente vienen esas ganas de ver a tus padres y a veces no, y pasa un tiempo, ¿no? Eso es muy personal. Lo importante es seguir viviendo la fe, seguir viviendo la fe, y Dios ya va a salir a su encuentro y Él te va a ir haciendo sentir esa necesidad. Quizás no la sientas ahora porque estás realizando bien la comunión espiritual o estás viviendo bien esta vida de la fe. No es algo malo, no es algo malo necesariamente. Buenísimo. Y Sonia Lía Cruz dice, en caso de duda de pecado mortal, ¿se puede con acto de contrición perfecta comulgar con el firme propósito de confesarse después? Sí, 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 que es muchas veces lo que el Papa en este momento volvió a sacar, así como sacó lo de la comunión espiritual, sacó lo de la doctrina, sacó a la luz, ¿no? La doctrina de la contrición perfecta, que realmente perdona del pecado mortal, siempre y cuando esté el propósito de confesarse lo antes posible. Muchos dentro de la iglesia esperaban que el Papa permitiera la confesión por internet, que lo podría haber hecho, porque no hay nada que impida eso dependía de él. Sin embargo, él no quiso hacerlo y quiso poner sobre la mesa de vuelta el tema de la contrición perfecta, que te
cura, realmente te perdona los pecados, siempre y cuando tenga ese propósito de confesarte apenas pueda. Genial, muy claro. Hermoso todo lo que dijo, dice Karina. No entendí cuando hoy hizo la comparación con los que hoy sí pueden comulgar y con los que solo podemos comulgar espiritualmente. Creo que hoy son válidas las dos. Sí, no recuerdo lo de la comparación esa. En un momento sí, al final cité al Papa Francisco, que hablaba en la homilía con la gente que estaba ahí. Dice, hoy ustedes tendrán la Eucaristía, pero las personas que están en conexión con nosotros no. Tendrán solamente la comunión espiritual. ¿Sí? No se está diciendo una comparación. Lo que el Papa concluyó en eso diciendo, esta no es la iglesia. La iglesia es, en el fondo, estar todos juntos viviendo la fe. A eso creo que se refería esa partecita. A veces también en un momento dije que los efectos de la comunión van a ir de acuerdo a mi disposición. Y yo me puedo acercar a comulgar sacramentalmente sin estar dispuesto, como que voy a una mesa y me agarro una comida sin pensar bien a quién voy a recibir, y ese efecto no va a ser tan grande en mi alma. Y quizás la persona que comulga espiritualmente lo hace con amor y con fervor y tiene un efecto mucho más grande que el que comulga sacramentalmente. No sé si era eso o no. Bien, para mí quedó súper claro, pero bueno, no sé, es Karina si anda por ahí y quiere ampliar, no hay ningún problema. Bueno, por ahora esas son las preguntas. Te agradezco muchísimo, la verdad que creo que todos pensamos lo mismo. Acá Shirkas Muñoz dice, ¿la transmisión de la misa online puede calmar las ansias de recibir a Jesús sacramentalmente? Las puede calmar, eso va a ser personal, o las puede aumentar. Muchas personas dicen, bueno, yo ya lo quiero recibir sacramentalmente. O otros, con la comunión espiritual, Dios va calmando el corazón. Eso, como la relación con Dios es tan personal, puede actuar de una u otra forma. No, te decía que la verdad es que te agradezco mucho porque son todas estas cuestiones que uno se va preguntando y más a medida que avanza la cuarentena y hace falta una voz ahí autorizada que, que explique bien y además sin extremos, ¿no? Bien poniendo el justo medio de las cosas y dándole el sentido que realmente tienen. Creo que eso nos ayuda a todos los fieles a seguir adelante y bueno, con paciencia y confiando en Dios, ¿no? Básicamente. ¿Qué es eso? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por participar, por hacer preguntas. Ahí en el chat vas a ir viendo que te ponen comentarios, todos muy, muy contentos. Así que bueno, los esperamos en la próxima. El próximo webinar seguramente será de acá a 15 días y va a ser sobre Santo Tomás de Aquino, porque vamos a estar en la previa de la inscripción a la diplomatura en pensamiento tomista. Así que ya les llegará la información. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias, Clara, por esta organización. Gracias a todos los que No, por participaron. Espero poder un granito de arena más a este tiempo, a esta reflexión que haya servido para unirnos más con Dios y sentirnos más iglesia, que es lo que somos. Así que muchas seguro. gracias. Gracias. Sí, la grabación del video la van a recibir en los próximos días, ¿sí? Se las vamos a enviar por mail.